Bienvenidos a otro capítulo más del podcast Sin Libreto. Estamos en el día de hoy en la casa oficial Steinbock, ubicados en Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, a un costado de la bomba de gasolina. Antes de arrancar, Juan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a YouTube, denle like a este video, compártanlo si es de su gusto e interés. También síganos en Instagram y en TikTok. También pueden escucharnos por Spotify si están en el carro, para que obviamente no le pongan su boleta. Recientemente estuvimos viendo unas noticias que salieron que Panamá estaba en el mapa de los millonarios. O sea, básicamente eso me llamó bastante la atención y me puse a buscar en las redes eso qué es. O sea, eso qué significa, cómo se come. Porque la verdad es que nunca había escuchado ese tipo de noticias o no necesariamente había estado presentado ante ese tipo de información. Y me salió un dato que más de 128.000 millonarios se migran de país por año, y con eso, además de la migración de la gente de un lado a otro, también la migración de capitales. Y para hablar de ese tema el día de hoy, hemos traído un experto que nos va a contar y nos va a ayudar a entender un poquito cómo se come esa vaina en Panamá. Exacto. Y en la región. Luis Igarruista, abogado, corporativo y financiero, advisor de Henley Partners. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Y muchas gracias también por la invitación. Qué bueno también ver caras conocidas, ¿no? Estaba echando cuenta hace un rato de que todo es piscopaleños y el tiempo pasa. nada más que yo soy el viejo acá de 10 generaciones después, ¿no? Así. Es posible. Puro episcopal representando. Luis, cuéntanos un poquito ahí qué es Henley Partners. Vamos a empezar por ahí. Ok, Henley Partners es la firma global líder en migración de inversiones. Y cuando hablamos de migración de inversiones, que como bien dices, esto empezó a salir en Bloomberg, empezó a salir en Forbes, en Praxis, en Panama Banking News, o sea, por todos lados, tanto en Panamá como no solamente en Panamá, sino a nivel global, a través del reporte que nosotros hacemos, que hemos ido dando seguimiento desde 2014 hasta la fecha sobre la migración de capitales y la migración de millonarios. Entonces, ¿qué hace Henley? Henley trabaja específicamente con gobiernos para el desarrollo de programas como el de inversionista calificado, que es el que tiene Panamá, que una persona a través de una inversión, usándolo como ejemplo, ¿no? Que a través de una inversión puede obtener una residencia y luego aplicar hacia una ciudadanía. Entonces Henley tiene esa parte que trabaja con gobiernos para el desarrollo de estos programas, porque le decimos programas, y también entonces ayudamos a los individuos que aprovechen entonces cuando los países los desarrollan para que ellos puedan diversificar su riesgo, diversificar inversiones, para movilizar entonces capitales a otros países para que puedan obtener la residencia o ciudadanía, y nosotros lo hacemos a nivel global, con más de 46 países en este momento y con más de 65 oficinas con 25 años en el mercado. Tienen bastante tiempo en esa vaina. Una pregunta, cuéntanos un poquito más de esa ley, y la segunda pregunta sería como, ¿hay más leyes como más o menos asociadas así que inviten a que la gente invierta en Panamá? Así como, ¿cuáles serían esas top leyes si las tienes? Sí, mira, es un decreto que es como te decía, esto fue hecho por Pro Panamá, que es una de las grandes cosas, la verdad, a mi parecer, que ha hecho Pro Panamá, porque hay que entender cuando hablamos de economía, que siempre es un tema denso, que Panamá es un país de servicios, que necesita la atracción de inversiones. Entonces, no es solamente Panamá el que hace esto o que tiene este tipo de programas o leyes o decretos, porque así mismo como los países compiten a nivel de impuestos, también lo hacen para la atracción de inversiones, y es lo que hacen con el desarrollo de este tipo de Golden Visas, de Golden Residences, o sea, de la obtención de residencia o visas o ciudadanía por medio de una inversión. Entonces esto arranca en el Caribe primero. Entonces se veían que muchas personas por temas de impuestos se invertían entonces en el Caribe para entonces mudarse hacia allá, tener una fiscalidad o pagar impuestos de una manera diferente. Bueno, entonces Panamá arranca también con el desarrollo de este programa, con el decreto de Qualified Investor o de inversionista calificado, en donde una persona tiene tres opciones. Es o la inversión de $300,000 en un inmueble, que eso va directamente en apoyo a la construcción, por eso es que la construcción se ha movido tanto en Panamá. ¿Se acuerdan que cuando había la problemática de Venezuela, Sí, muchos vinieron, invirtieron, era para la obtención de una residencia y luego aplicar hacia una ciudadanía, porque el pasaporte venezolano tiene sus complejidades? Entonces ellos querían un plan B. Entonces, digamos, entrando por la parte de real estate, que es una de las opciones. La segunda opción es a través de una cuenta de inversión, que es una cuenta de $500,000, que al igual que en real estate, lo que se hace es una inversión local aquí en Panamá, en donde
un porcentaje tiene que ser invertido también en empresas panameñas. O sea, no es cualquier fondo e invertir en S&P. No, es bien estructurado que las inversiones también se mantengan aquí local y la persona lo tiene que mantener también por un periodo de 5 años para poder aplicar hacia la ciudadanía. La O empresa panameña ahí sería como, estoy inventando. públicas, Públicas, que coticen ¿sabes? en bolsa. En Exactamente. la ¿En bolsa la para- bolsa pero en la o bolsa- podría ser una creación? No. Sería que Cotiza en bolsa. cuando hablamos de inversionistas calificados son a través de una cuenta de inversión, serían empresas que sean públicas, que tengan Latinex, Meten a un en la- grupo de es- supermercado grande de Panamá. Tocumen, Delta, o sea, son empresas grandes, como Sí, digo, eso es son lo que te iba a empresas decir, que públicas si que estaba en copan- Latinex exacto. o en No, el New York Latinex, Stock Exchange. Latinex. Ok. Entonces, porque no es disque, bueno, podcast sin libreto necesita 500,000 palos, bueno, le meto 500,000 palos y Anda. entonces tengo mi residencia. Lastimosamente no es así. Hay algunos países, para que tengamos una idea, como Letonia. Letonia, si tú inviertes 50,000 euros en una compañía de Letonia, en equity, tú comienzas a aplicar para la obtención de la residencia de Letonia. Entonces, digamos, por eso decía que hay diferentes modelos. Y el tercero de Panamá vendría siendo a través de un depósito de plazo fijo por un periodo de 5 años y $750,000. Entonces, digamos que esos son los 3 vehículos. ¿Cuántos años, perdón? 5 años. Ok. Sería real estate o bienes raíces, una cuenta de inversión y el depósito a plazo fijo. Mientras, en teoría, la idea es llegar hasta los 5 años para aplicar a la ciudadanía, pero igual la persona, si quiere, puede vender la propiedad o puede liquidar tanto el depósito a plazo fijo como también la cuenta de inversión si desea retirarse. Pero si se retira, entonces también pierde el estatus de la residencia permanente. Claro, y en ese plazo de cada uno de ellos, ellos le dan como un carnet de migración. O sea, pero Sí. en ese momento todavía no tienen la ciudadanía. No, Tienen migración y después que cumplen el plazo, entonces ya se vuelven ciudadanos. Así es. Lo que te da el inversionista calificado es que te da directamente el carnet de residencia permanente. Porque sí hay otras opciones para que una persona pueda aplicar, pero entonces te da uno provisional, después lo tienes que renovar. Ajá. Acá lo que se le quiere dar es un tratamiento diferente al que viene a especial. invertir en Panamá, como hacerle ese soft landing, porque Sí. es una realidad, nosotros necesitamos inversión extranjera. Claro. Entonces queremos hacerle como que ese soft landing, esa caída sencilla, como que, hey, mira, te vamos a tratar bien, no puedes hacerlo toda distancia, después sí tienes que venir para hacerte los biometrics o tomarte las huellas y bueno, por eso, y ahí te da entonces tu carnet de residencia permanente mientras mantengas la inversión que estás realizando en el país. Si la retiras dentro del periodo de los 5 años, entonces lo pierdes, si lo mantienes, entonces aplicas a la ciudadanía. Ahora, y perdón si me extiendo mucho, se presentó un nuevo proyecto de ley, porque sé que también tratan temas políticos y es importante, en donde a este inversionista calificado ahora se le está entregando un pasaporte. Eso lo presentó Pedro Quijano, inclusive fue la semana Sí, el antepasada, vice de... de Grace, Grace acá, Hernández. de acá en el 84. Mm. Él presentó este proyecto de ley con la idea de darles este documento de viaje, porque no es la ciudadanía, que eso es algo que también hay que explicar, que se le entrega entonces este documento de viaje que vendría siendo el pasaporte panameño. El pasaporte ahora va a decir que es ciudadano de tal país, porque no se ha naturalizado, no ha obtenido la ciudadanía panameña, pero entonces tiene un segundo documento de viaje reconocido internacional que se puede utilizar para due diligence, apertura de cuentas, etc. Okay. Es decir, con eso buscas atraer, diría yo, más agresivamente esa atracción de inversionistas con más beneficios a cambio, ¿no? Es un plus, Un es un plus. plus. O sea, son pequeños, y se llegó a conversar, son pequeños wins que creo que se van ganando en el camino. Hay muchas beneficios. cosas que se tienen que mejorar dentro del decreto, dentro de la misma obtención o al momento que se hace que se aplica a la ciudadanía, que no está estructurado. Digamos que esa es una de las falencias que tenemos en este momento, que si el presidente no quiere firmar la naturalización en un periodo de 4 años y nosotros estamos promocionando que en 5 puedes aplicar a Panamá, de cierta manera no estaríamos cumpliendo. Pero digamos que lo que ha hecho Pedro es darle un pequeño paso favorable, porque ya no es simplemente un ID que no te lo reconoce internacionalmente por cualquier cosa, sino que estamos hablando de un documento de viaje reconocido. O sea, es un documento de verdad de mucho valor que se le estaría entregando al inversionista calificado para hacerlo más atractivo, ¿no? No, y al final, obviamente, son diferentes como beneficios que le das a esas personas para que el mismo país crezca como tal. Y mencionaste varios países que dijiste que empezó en el Caribe y mencionaste a Letonia, pero ¿cuáles serían esos países que hoy en día
tienen como que esa atracción de ese perfil millonario hoy en día? ¿Cuál es como el top de los países ahorita mismo que están ofreciendo esos beneficios que justamente los millonarios están buscando? Mira, cuando va más allá del tema de los beneficios, cuando las personas analizan dónde invertir, no es solamente porque si me das el pasaporte o no, es un tema siempre de seguridad y estabilidad. Creo que nosotros aquí en Panamá a veces le pegamos duro al país, pero nosotros estamos mejor ¿Seguridad en qué aspecto? en todo sentido, seguridad, estabilidad, o sea, seguridad en la inversión, seguridad física, seguridad familiar. O sea, hay muchas cosas o consideraciones que toma una persona al momento de mover sus capitales, porque estamos hablando de que esa persona está considerando ese país como un plan B, porque es para la obtención de una residencia ciudadanía. Entonces, si algo pasa en mi país, ¿dónde puedo aterrizar yo? ¿Dónde puedo caer? Entonces, más que, por lo menos, Panamá se vende muy bien y es primera vez que Panamá sale dentro de este ranking de países favorecidos en la atracción de inversiones, pero siempre hablamos de Estados Unidos como uno de los principales países que recibe capitales, pese a que Estados Unidos ahora mismo está teniendo mucha salida de capitales por personas que tal vez no se sienten atraídos por las políticas o decisiones que está tomando Donald Trump. También Canadá es uno de los países que también está teniendo mucha salida de capitales. De esa misma manera, desde Asia, Estados Unidos y Canadá reciben mucha inversión o reciben muchas personas y Latinoamérica que quieren ir hacia Estados Unidos y obtener entonces una green card y en algún momento poder volverse ciudadanos norteamericanos. Claro. Entonces, para aterrizando un poquito más, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos sigue siendo uno de los países de mayor atracción porque la parte impositiva siempre va a jugar un rol importante, la facilidad de hacer negocios. Sí. Italia está en ese top 3. Suiza. ¿Y por qué Italia? Italia está por muchos italianos migraron. Entonces, de esa misma manera, esa segunda y tercera generaciones han buscado una manera de regresar a ser ciudadanos europeos, porque ellos lo que quieren es esa estabilidad de pertenecer a la Unión Europea, no necesariamente a Italia, pero a través de la Mantenerse descendencia entrar en la a Unión ser, Europea. exactamente, a ser ciudadano europeo y luego entonces ya irse a cualquier otro país. ¿Tienes una Sí, pregunta? no, ahora tengo una duda con lo que acabas de mencionar, Luis. Si nos comparamos con Costa Rica, el país vecino, ¿qué tan alejados estamos de? Porque sé que todo el mundo quiere ir a Costa Rica. Si ves a las estrellas de Hollywood, mucha gente va a Costa Rica. Entonces, ¿cómo ves esa parte si nos comparamos con los países vecinos, Colombia, Costa Rica? Mira, ¿Qué tan alejados? lo bueno que cuando mencionas Colombia y Costa Rica, Colombia está teniendo un outflow o una salida de capitales. Costa Rica. Colombia Colombia, está Colombia. teniendo una salida de capitales. Pero entonces, por eso hay que verlo todo muy en el detalle o cuando uno se reúne con el cliente hacer este análisis muy bien. Porque el colombiano no quiere cambiar del Colombian peso, del COP, al colón. Claro. Entonces, ¿qué es lo que busca el colombiano? Una moneda fuerte. Entonces, cuando hablamos de una jurisdicción como la panameña, que los rendimientos en una cuenta de inversión arrancan en un 6%, que en un plazo fijo, en un 4%, que en rentas o alquileres de tu propiedad puede estar en un 4% también, con una plusvalía, con una estabilidad política. Entonces, por eso es que el latinoamericano le es muy atractivo Panamá. Pero entonces, cuando vamos a Costa Rica, que vendría siendo nuestro competidor directo, nuestro vecino, como acaba de decir, y no solamente competidor en fútbol, sino que acá lo que estamos peleando es la atracción de inversiones. Sí. Costa Rica tiene un mayor awareness de la marca. La verdad es que ellos han sabido hacer muy bien La parte turística, las playas. el Pura Vida. Tú Literal. vas- Pura vida, mae. el Pura Vida, o sea, tú ves un gran grupo de baby boomers, de personas, o sea, ellos arrancaron primero con esta venta de la marca, de la idea de Costa Rica como un país seguro, como un país neutro, que ante una situación o un problema nadie se va a meter con Costa Rica. Entonces, muchas personas, o como le dicen los snowbirds, que son los que viven en el área norte y central de Estados Unidos y también de Canadá, cuando viene esa parte de frío, esa temporada de frío, entonces empezaron a buscar a Costa Rica por todo este awareness de la marca que hay. La verdad que ellos han sabido hacer muy bien su trabajo y también hay que considerar que la inversión en Costa Rica es de $150,000. La barrera de entrada es más baja. Más baja. Exactamente, es más bajo. Dijiste que en Entonces, Panamá ahí era depende, de... ¿no? En Panamá era Desde 300. en Desde- bienes Desde raíces. si es inversionista calificado es desde 300. Y de Costa Rica, entonces en este caso vendría siendo de 150. Nos agarraron Claro, dormidos. Costa Rica tiene una barrera de entrada más baja, han Ajá. hecho un trabajo, digamos, más sostenido en el tiempo en turismo. Una de las cosas que me gustaba lo que mencionabas, o sea,
estoy entendiendo que el contexto de gobierno, de empresa privada, la jugada de ambos juntos es clave en esta conversación. 100%. El dinero, o sea, el dólar, la moneda, el dólar en Panamá es algo que nos favorece como un strength, una Sí, fortaleza. una economía dolarizada, sí. Una economía dolarizada. Otra, definitivamente, es que, bien o mal, que la gente se queje o no se queje, la política, en el escenario político, hemos tenido años sostenidos de democracia y en general se podría decir que es un país que genera confianza. Por eso que en las últimas elecciones mucha gente habla de confianza, la necesidad de Ajá. recuperar confianza. Es esa vaina, confianza. Tengo una pregunta para entender un poquito el modelo de negocio de Henley & Partners. Entonces, ustedes también buscan atraer directamente, o sea, como tienen planes de comunicación, si esto fuera tipo mercadeo y ventas, buscan atraer intencionalmente esa migración de capitales, o sea, hacen esos planes comerciales. Sí, ahora lo que tienes que pensar es que nosotros trabajamos con más de 40 jurisdicciones, no solamente con Panamá. Definitivamente Panamá, como les dije, comienza a salir ya en los reportes como uno de los puntos que las personas están sintiendo mayor atracción, principalmente del mercado latinoamericano, o como dije, estos snowbirds que se mueven por temporadas. El Henley & Partners, como mencioné al inicio, tiene más de 25 años. Yo me he sumado ahora con ellos en este advisory y desarrollo de negocio acá en el área de la región y de Caribe, Centroamérica y Caribe. Pero ya es una marca muy reconocida. Cuando hablas en Europa de Henley & Partners, todo Suiza los conoce, tiene una gran fuerza en Suiza también, y todo Estados Unidos lo conoce. Entonces ahora en LATAM es que se está desarrollando un poco más la marca. Entonces digamos que ya el branding ya está hecho. Ahora solamente el mejor marketing que tiene es la ejecución y que hay un gran success rate para las personas que aplican y que obtienen una residencia o una ciudadanía. Porque todo este procesamiento del cliente es muy importante. Desde que yo comienzo a hacer las entrevistas al cliente para ver qué es lo que le interesa. Si de verdad, algunos dicen, bueno, a mí me interesa Italia. ¿Pero por qué Italia? Bueno, porque me gusta el vino. La pasta. Espérate. Has pensado un poquito más que la pasta. A mí me encanta también, pero has pensado un poquito más allá, lo que puede ser la parte impositiva, esto, lo otro. Si quieres la obtención de la ciudadanía, ¿cuánto tiempo tienes que permanecer? Y, no lo he pensado. ¿Tú puedes mudarte a Italia? No, la verdad que no tengo tiempo. Bueno, tal vez te conviene Portugal. Portugal, tú realizas una inversión de 500.000 euros en fondos privados, regulados, obviamente, y maduros, y solamente necesitas ir en los 2 primeros años 14 días. No necesitas una alta presencia para tú poder hacer tu renovación y en 5 años tú aplicas a la ciudadanía. En Grecia y Portugal son 7 y 10 años. Entonces ahí el cliente dice, mira, no sabía. O tal vez no le interesa la ciudadanía, le interesa más una residencia en Europa. Mira, esta es la opción de Malta, que no te lleva una ciudadanía, pero que la inversión es más baja. La propiedad, si tú la alquilas, la puedes volver a alquilar, o si la compras, la puedes volver a alquilar y tú te puedes, ya tienes una residencia allá. Entonces... Ahora, ¿en Panamá cómo funcionaría esa parte de los días que tienes que estar en Panamá por año? No, mira, también es una baja presencia. Por eso es que la verdad es que el decreto se hizo muy bien y siempre hay cosas para mejorar, pero que el decreto sí se hizo muy bien. Es una baja presencia. Ya la persona si busca, que eso también es una confusión, las personas a veces buscan la residencia fiscal. Y ya cuando hablamos de residencia fiscal, que es hacia dónde vas a pagar impuestos y demás, ya sí tienes que pasar más de 183 días en el país, o está una parte de sustancia. Panamá, ¿no? Sí, eso es Panamá. Y no me dicen si me pongo muy técnico. No. Tú dale. Okay. Dale. O no necesariamente, tiene que ser 183 días, pero si hay una sustancia económica detrás que diga que tus intereses, o sea, que tu familia está en Panamá, porque ahora tenemos los nómadas. Entonces, si una persona no pasa más de 183 días en ningún país, entonces, ¿dónde tiene que tributar? ¿Dónde tiene su residencia fiscal? Pero bueno, ahí se busca entonces la parte donde están los intereses. Está la familia, donde están la mayoría de sus inversiones, está su hogar. Hay personas que inclusive han presentado como prueba de que sus intereses están en Panamá pasaporte de mascotas. Dicen, o No lo sabía que existía reciben esa vaina. Yo tampoco sabía. en otros países. Sí. O la factura de la guardería del perro, que dice, mira, mi perro está en Panamá, aquí está la guardería, o sea, aquí están mis intereses. Esa es mi atadura. Sumado a otras cosas más, ¿no? Claro. Pero digamos que se tiene que armar entonces todo esto. Entonces, ya dependiendo de lo que está buscando ahí el cliente. Entonces, son curiosidades, ¿no? dale. En resumen, para ver si aterrizo un poco,
supongamos pues que, no sé, me hice millonario, yo soy, vamos a decir que vivo en, no sé, Costa del Este. no, pero tiene que ser en otro país. Filipinas. ok. En Filipinas. España, no sé, Chiriquí, yo soy un millonario, La Filipina, Miguel. Boquete. soy un millonario de Ah, España filipino. Este. y yo estoy Filipino buscando en dónde invertir mis millones. Entonces yo te contacto a ti como dentro de tu empresa y tú básicamente me asesoras y me guías de por qué Panamá es una buena opción. No solamente Panamá, repito, son Claro, más de Helio, 40. O sea, operan en varios países. Así es. Panamá. O sea, tú puedes, en los países que ustedes... Exactamente. Primero tiene que haber como un interés en Panamá en todo Claro, caso. Ah, ok, claro. ya. Es que o de hay los una- intereses que te diga, el interés del cliente. el del cliente, cliente básicamente. se alinee y Panamá salga. Por eso es importante, Ajá. entonces, como Panamá como Entonces- país, como gobierno, fomentar que esas barreras de entrada que mencionaba Lucho, bajen para que sea más atractivo aún. Entonces, en base a mis intereses, entonces tú me puedes decir, mira, aquí, acá, o en este país, o en este... Sí. Mira, hay algunas personas, mira, el 90% de nuestros clientes no se mudan. Ese también es un dato importante. No se mudan. Ellos están viendo es dónde aterrizar capitales para tener la residencia o ciudadanía. Un interés puede ser, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos el día de mañana puedan estudiar en una top tier university en Estados Unidos o puedan estudiar en Europa y que no dependan de que si el presidente de turno diga o se pelee con el gobierno de ese momento y diga ahora todos los panameños tienen que irse de Panamá, perdón, de Estados Unidos, sino que ya tengan un estatus o un estatus migratorio fijo. Digamos, hay muchos que lo ven como esa parte hasta de planificación patrimonial a lo que por lo menos yo le llamo una cartera soberana o un portafolio soberano, porque hay personas que dentro de la planificación de su patrimonio ya comienzan también a ver cómo las residencias o ciudadanías o pasaportes también forman parte de ese legado. Entonces, digamos, están esos clientes que ven esa parte. Están la otra parte de clientes que ven simplemente la parte económica, la parte financiera, en donde, bueno, debido a la globalización, hey, ¿en qué país puedo tener o realizar buenas inversiones o obtener buenos rendimientos? Que es donde yo siempre digo que Panamá se vende mal, porque seguimos vendiendo Panamá. No, que Panamá tienes acceso a otros mercados, es cierto, pero el plus de Panamá es una economía dolarizada con rendimientos positivos, continuos, estables, por muchos años. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero saber dónde invertir, en donde obviamente voy a generar dinero, Panamá, y puedo obtener mi residencia de ciudadanía, Panamá. Entonces, y está la tercera opción, que es mi país está a punto de estallar. O creen o de cierta manera lo ven de esa manera, necesito otra ciudadanía porque en serio me preocupa hacia dónde va esto y lo necesito en un periodo corto. Entonces hay países como en el Caribe principalmente, San Kitts and Nevis, Granada, que durante un periodo de 6 meses a 9 ya tú tienes tu ciudadanía y tu pasaporte. Después, obviamente, después de haber realizado la inversión. Entonces, dependiendo de ese perfilamiento que se va haciendo con reuniones continuas con el cliente, es donde vemos qué es lo que verdaderamente él está buscando. Hay algunos que no le interesa para ellos, sino, como te digo, para sus hijos, o sus hijos son los que aplican para entonces poder jalar a sus padres. Entonces, como es legado, todo- mezcla de Brutal. segmentos de clientes o necesidades que van a drivear Sí. eso en legado, explosión, digamos, social de sus países, diversificación de su portafolio de inversión. Ajá, así es. Bien, Te- de cierta manera muy bien resumido. Pasa el currículum, podemos hablar. Diversificación de portafolio. Tengo una pregunta medio controversial, me la hicieron esta semana. Estaba en clases con unos compañeros de Centroamérica. Y dije que no. Pero viste que Panamá estaba en muchas listas. Ajá. Que la pregunta que me hicieron literalmente fue, Panamá es un paraíso fiscal, ¿verdad? Esa es la pregunta. Este es un punto bastante polémico. Y antes que me responda, ¿qué decreta un paraíso fiscal? ¿Qué es o no es? Mira, porque Un poquito de primero, docencia porque ahí para primero yo te diría es, en Panamá se paga impuestos. Mm. O sea, que no puedes decir que no, que en Panamá no se Que paga no quieras impuestos. pagar son otros 500 pesos. Ya, Pero ya ese es yo otro pago problema. impuestos. Y si no lo quieres pagar, en teoría también están los mecanismos, o sea, ahí está la DGI, o sea, están los alcances, o sea, están los mecanismos para las personas que no hacen su pago de impuestos. Entonces, bueno, ya ahí tiene que ocuparse la ley, ¿no? Que ya se haga de manera eficiente o no, que esa es una de las críticas que tiene Panamá, que tiene una baja recaudación, no porque los impuestos sean bajos, sino una baja recaudación porque somos ineficientes al momento de recaudar. Pero en Panamá, cuando alguien te dice, no, que es un paraíso fiscal, mira, Panamá se paga impuestos. Ahora,
la competencia fiscal, aunque aquí ya entramos en otro tema, la competencia fiscal es algo que le compete a cada país. Cada país decide qué tanta presión le quiere meter a sus ciudadanos como qué tan baja presión le quiere meter a sus ciudadanos. Depende también de la política económica Es que su tenga. modelo, la política Ajá, económica del país. la Suecia, política económica del país. 60% lo que quiera y otros países otra cosa. Hay algunos, para decir lo que lo digo yo, hay algunos que dicen que para la existencia de paraísos fiscales también tienen que existir infiernos fiscales. Entonces, es por eso que forma parte de toda esta competencia. De la misma manera como estamos compitiendo con todas estas modificaciones del Qualified Investor o del inversionista calificado en otorgar un pasaporte o ver qué se le puede mejorar, de la misma manera compiten los países. Hey, mira, Argentina cambió o está cambiando por completo sus políticas económicas. Eso es competencia. Sí. Ahora, no puede bajar que tal vez a Milei le encantaría, bajar a cero la carga impositiva, porque también, bueno, eso lleva un tiempo, ¿no? Y también dentro viene la parte ideológica, qué tan responsable tiene que ser el Estado con ciertos sectores y cómo va a recaudar o cómo va a dirigir los fondos hacia ese sector. Pero bueno, ya ese es debate para otro día y quedarse aquí política. toda la Dijiste tarde que no, filosofando. o sea, que no era un paraíso fiscal, Panamá. Resu- ¿Cómo te preguntaron? No, pero yo pago resumidas impuestos y la gente paga impuestos. Resumidas Sí. cuentas, yo siempre lo voy a defender. Si lo quiero defender de esa manera es, mira, en Panamá se pagan impuestos. Paga impuestos. Hemos ido avanzando desde 2015. Se han hecho muchas modificaciones de ley para lo que vendría siendo políticas de conoce a tu cliente, de debida diligencia, eliminación de la acción del portador. O sea, hemos estado cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. Que hay personas que tal vez, o digamos países que tal vez no les gusta la manera en que nosotros cargamos poco al ciudadano a nivel de impuestos, esa es otra cosa. Exacto. Pero aquí en Panamá se pagan impuestos. Y por eso es que hemos ido saliendo de listas y de listas y de listas. Si mismo como entramos, hemos Estamos ido saliendo y eso- continuamente. Eso es real. Este año salimos de otra, de Sí. Europa. De la Unión Sí, Europea. y ahora de países, porque hay países que también nos tienen en sus propias listas, no solamente organismos, Claro. sino países que no tienen sus propias listas y que eso se ha ido reduciendo. Claro. Oye, No, mi respuesta fue que no. O sea, a ver, yo pago impuestos, yo sé que la gente paga impuestos, que también es verdad que puede ser que haya gente que va de impuestos, bueno, también en la realidad como aquí, pero en otro lado, que el ITBMS en Panamá sea más bajo que el resto de la región, eso no es nuestra culpa, o sea, es parte del modelo económico de Panamá, entonces, Mira, Uruguay Claro. es otro de los países que a nivel regional también tiene una carga baja impositiva, también tiene muchas maneras de flexibilizar o hacer más eficiente el pago de los impuestos. O sea, que al final es competencia fiscal. O sea, que hey, Panamá está haciendo lo que tiene que hacer o ha tenido que hacer en estos últimos años. Por eso es que hemos ido en positivo, hemos ido generando confianza cada vez más y los resultados están que estamos atrayendo cada vez más inversiones. Lo que se necesitaba era un poquito de orden en ese sentido y creo que se está dando. sí, inclusive creo que también con la implementación de lo que es la visa SEM, también muchas empresas han invertido Claro. en Panamá. Claro, es completamente ilógico que tú digas, no, Panamá, paraíso fiscal, tenga mucho cuidado. Y tenemos grandes multinacionales en Panamá Que Pacífico. la gente no ve o sea, eso. O sea, si tú ves la gente en X comentan cualquier locura y sin saber, pues... sí, bueno, Twitter es especial. Exacto. eso Para es mí otro siempre va a mundo. ser Twitter. ¿no? Ese es otro universo. Twitter es especial otra cosa. y justo esta parte, conectando con lo que dice Juan, de lo que dice la gente, nosotros hablábamos en otro capítulo de que si el costo de vida de Panamá era alto o no, estábamos ahí debatiendo en base a con las experiencias que hemos tenido en otros países, y hubo un clip que desató comentarios, entonces se podría considerar orgullo o preocupación para los panameños, y esto es de vuelta, generando docencia, de que haya migración de capitales, de que atraigamos inversión. Yo tengo idea, pero ayúdanos con esa respuesta. No, para mí es 100% orgullo. O sea, si nosotros estamos apareciendo, o sea, cuando tú ves el ranking o si ven el report, tú ves que 2 puestos más abajo está Mónaco. O sea, nosotros estamos hablando que estamos compitiendo en la atracción de inversiones con Mónaco, Wow. un país que también tiene muchísima flexibilización a nivel de impositiva. Obviamente, también atraemos o se llegan a mover menos capitales a Mónaco por el alto costo de vida y los altos estándares que exigen vivir en Mónaco, Sí. en donde por lo menos la policía te tiene que certificar que tú tienes $500,000 en el banco para tú poder aplicar y ser residente. Es otra cosa, pero ya nosotros comenzamos a aparecer en ese listado con big players. Entonces todo esto es porque hay confianza, porque ven en el país que hay rendimientos positivos, porque ven en el país que hay estabilidad de una u otra manera, aunque nosotros lo veamos mal, que haya estabilidad política, que haya estabilidad económica.
O sea, comparemos, y sin ánimos de ofender a mis amigos peruanos, o sea, comparemos con Perú. Perú tiene el récord de presidentes detenidos y la cantidad de gobiernos o cambios de gobierno que han tenido o de presidente en los últimos 10 años. El que sale va preso, o sea, loquísimo. O no termina. O no termina. Entonces, por eso que está en el dicho en inglés que el jardín siempre más verde, el jardín del vecino siempre más Siempre verde. más verde. Sí. Bueno, nosotros somos ese vecino, en donde el resto, cuando vamos para Latinoamérica, tú ves Bolivia, tiene restricción de salida a capitales, Argentina tenía restricción de salida a capitales, donde tú no podías mover libremente Ujú. tu dinero. Vemos Colombia en la situación que se encuentra. ¿Y El Salvador qué tal? El Salvador, mira, ellos también lanzaron su programa, no ha recibido tampoco tanta atracción, porque creo que todavía todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Claro. Es cierto que la parte de seguridad física, ha cambiado mucho, la violencia en El Salvador ha cambiado mucho, pero también siempre juega o hay un rol importante la institucionalidad, el respeto a las políticas públicas, y la gente sí le preocupa un poco qué es lo que va a hacer uno que otro gobierno o la permanencia de este. Entonces sí lo mantienen como que bajo la lupa. Muchas cosas han mejorado y muchas personas se han sentido atraídos hacia El Salvador debido a los cambios, pero Panamá sigue siendo un big player. Y O sea, a pesar que los critiquemos mucho, sigue siendo un y big es una player. buena No, pregunta. Pero yo Miguel, creo que lo criticamos es por Sí. ignorancia, o sea, porque no Sí. tenemos, No, tenemos esa percepción de que Y no sé, conocemos. Porque Eso. Luis mencionó algunos países, pero la mayoría de los países de Latinoamérica están en otra condición. o sea, me dijiste que Ecuador, o sea, dos países- vamos uno por uno. Sí, Ecuador Uno de está. los que tiene la mayor salida de Miguel, y millonarios es esto Brasil. va unido a lo que hablamos hace episodios atrás de la pregunta que nos hacíamos si nos quedamos en Panamá nos íbamos. ¿Te acuerdas que tú respondiste? Yo quiero quedarme en Panamá. Y Sí, yo te sí. pregunto a ti, Luis, ¿Panamá tiene mucho potencial? O sea, porque Yo me he ido 4 veces, he regresado 4 veces. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Sé que has vivido, creo que en Argentina. Argentina, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, un periodo muy corto España. Ujú. Por eso me he ido 4 veces y he regresado 4 veces. ¿Por qué? Siempre, mira, por lo menos nosotros, siempre la misma comparación. Cuando yo voy al súper en España me sale baratísimo. Compro un buen vino, un buen queso, un buen jamón. Sí, pero vas de turista y tú a final de año no tienes que pagar un 52% en impuestos. Un ejemplo interesante, ahora que el tenis, todo el mundo lo está viendo, Alcaraz gana 2 millones en su premio y vino Hacienda de España. Y, ¡pup! Tax. 1 millón es mío. La mitad, de una vez. Mochao. ¿Qué pasa? Ahí es donde nosotros nos vemos, o muchas personas que también migran a Estados Unidos y que trabajan de forma informal, nosotros de Panamá lo comparamos y decimos, pero es que este gana $6,000 haciendo el mismo trabajo, pero él está pagando los impuestos estatales, él está pagando los impuestos federales. No, porque él está informal. Ok, comencemos a hablar después de eso. Entonces, mira, Panamá es un país de oportunidades y yo sí creo que la queja está porque nosotros sabemos que damos para más. Sí. Ese es el problema. Nosotros sabemos que damos para más y que necesitamos ordenar un poco la casa, porque la verdad, estamos desordenados. A nosotros nos gusta el desorden. Somos buenos latinoamericanos en ese sentido. Entonces, Sí, sí. nosotros sabemos que damos para más, pero cuando hablamos a nivel logístico, o sea, nosotros tenemos solamente el canal nos da $5,000 millones al año. Ahora, súmale exportaciones, súmale turismo, súmale el sector financiero. O sea, súmale lo que nosotros querramos hacer. El problema es que nos tenemos que poner serio y poner orden. Y yo creo que ahí es donde viene la queja, porque cuando vemos la parte de desigualdad es donde sabemos que, mira, tal vez esto no se debería vivir así, las calles deberían estar ordenadas o deberían estar bien acondicionadas. la parte de salud Tú también. conoces a Hugo Wood, La ¿no? parte de salud, sí, por Lo que supuesto. hablamos con el señor Hugo era de las escuelas. Desde que yo estoy chiquito, las escuelas nunca están listas. Sí. Ey, no son 1 millón de escuelas, no tenemos 1 millón de escuelas. Como que lo grabaron hace 15 No, años. sí. Lo repiten todos los años el mismo Me episodio. me gusta esta vaina que mencionas porque yo estuve leyéndome unos casos de Singapur y Corea. Buen tipo, Hugo. ¿Ah? Compañero él es más joven, de la USMA, colega y también muy activo en política. Sí, Con tu primer invitado, de hecho. fue el primer invitado. Conocí jugando basquetbol también, justo que estamos hablando de Bueno, basquetbol. birria de básquet. Mi armador, mi bueno, armador. también él jugaba flag football, no contact, solamente flag. Ok. Después lo mataban ahí. Un codazo ahí para Hugo, pero es mi pana. Buen tipo, tipazo. No, que me gustó esto que cómo lo posicionabas porque en verdad no lo había visto así, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, si uno
yo estoy estudiando un par de casos de Singapur y Corea del Sur, de cómo ellos Sí, desarrollaron. muy importante hacer la distinción. de- Sur, la pensó, sur. dije, Coral. No, casi me voy por otro lado. Sí. No, y cómo desarrollaron sus economías en el tiempo y en gran medida tuvieron en distintos momentos de la historia atracción y siguen teniendo planes de traer inversión extranjera muy claros. Entonces yo creo que a tu punto de que a lo que la gente dice que si importa o no, definitivamente que Panamá tenga barreras de entrada baja, que ofrezca beneficios para que tanto individuos como organizaciones vengan, o sea, al final es una generación de empleo directa, es atraer literalmente capital de afuera a Panamá y que la torta crezca, pues. Ujú. O sea, no. Ahora, no necesariamente son entrada baja, porque cuando tú te pones a competir un país con el otro, acuérdate que te mencionaba al comienzo que no necesariamente el ticket tiene que ser bajo, sino qué más ofrece el país. Que Claro, si como una beneficios. Ajá. O sea, claro, ok. es como si ¿Qué la analogía con un producto que no sea barato, Ajá. pero sino que sea el mejor, la mejor relación calidad-precio. Exactamente, eso es lo que tú tienes que, o por lo menos lo que nosotros tenemos que buscar, ese grado de competitividad. Yo creo que nosotros deberíamos estar obsesionados con eso, con esa palabra, ser competitivos y saber que, bueno, que los países no tienen amigos, tienen intereses y al final estamos compitiendo todos contra todos. Entonces ahí es donde, ¿cómo tú compites? Con las reglas claras para todo el mundo, sin privilegios para unos que otros, que por lo menos yo lo mencionaba, con una economía dolarizada, política estables. O sea, esas son cosas que no necesariamente te mencionaba Mónaco. Mónaco igual está en los Panamá marca 300 movilización de millonarios en este periodo, la proyección. Mónaco está un poco más abajo. Costa Rica está en 350, Mónaco está un poco más abajo. Pero no es que está un poco más abajo porque por su ticket, no, su ticket es altísimo. Pero aún así la gente busca porque hay un sentido de seguridad, por la economía que tiene, o sea, Claro, por el genera una ventaja atractivo que tiene. competitiva. También estatus. Ya el Estatus. Mónaco, Claro. Mónaco ya también el que dice, soy monagués. Ya dije, wow. Le Amén. mira Yo- el reloj yo- para ver qué carro tiene afuera. Yo tengo una pregunta y es, ok, Panamá, dijiste todos los perks que tiene actualmente, pues economía dolarizada, un gobierno estable. Actualmente somos hub con aerolíneas, Claro. con Tocumen y Copa, y tenemos el canal, tenemos un buen centro logístico, pero son cosas que no son de ahora, son cosas que ya vienen de hace rato. ¿Por qué ahora es que se está viendo esta gran migración? O sea, ¿cuál fue el punto diferenciador que muchos millonarios ahora están viendo en Panamá? Lo que mencionaba hace un rato, que a veces no es ni siquiera lo que nosotros hacemos bien, sino lo que a veces hacen los otros mal. Dependiendo muchas cosas que mueven que mueven la migración de capitales, es las condiciones geopolíticas. Entonces, dependiendo cómo esté tu país, qué gobierno entró, qué gobierno salió, qué gobierno entró en otro país y la presión que le esté metiendo al tuyo es lo que te va a hacer tomar la decisión de mover capital de un país al otro. Entonces, regresamos a lo mismo de que el jardín es más verde del vecino y que nosotros somos ese vecino, que puede que una palma se esté secando, pero que el jardín mayormente está verdecito y bien cortado. Por otros lados está lleno de huecos y se inunda. Entonces nosotros como Panamá por muchos años nos hemos mostrado bastante estables. Ok. Entonces ante todo Le dimos la confianza. sí, todo este cambio geopolítico global que hay, cuando hablamos de los aranceles, esta política nueva de aranceles con Estados Unidos, tal vez dice, mira, a mí me conviene más tal vez establecerme o comenzar a establecerme en Panamá, que se ha mostrado como uno de los países con bajos aranceles, y ver o he entendido que tengo que diversificar. Entonces, ok, acá yo tengo rendimiento positivo, estoy dolarizado, lo que he estado repitiendo porque la verdad es lo que quiero que se quede, que toda esa parte de una economía dolarizada con rendimientos positivos, con estabilidad en la inversión, estabilidad política, nosotros siendo ese seguro, por lo menos siendo más seguros y ellos estando tan volátiles, entonces dice, ¿sabes qué? Puede que yo como mi familia, soy boliviano, mi plata, mi industria la tengo acá, yo hago plata en Bolivia, pero creo que me conviene ir de a poquito, diversificando, mandar a Panamá, sacar en Estados Unidos, abrir una cuenta en UAE, abrir una cuenta en Suiza, y es lo que está pasando. Antes todos los negocios eran muy de una sola jurisdicción, de un solo país. Con la globalización demostró y con las estructuraciones legales y fiscales que tú puedes, a nivel de, bueno, hablando de globalización y de negocios internacionales, que te conviene
diversificar y estructurarte en diferentes países. Y es donde Panamá juega ese rol. Tú lo dijiste, mira, está la zona libre. Oye, me conviene establecerme en zona libre porque hago el shipping desde Panamá y yo no pago impuestos en Panamá, pero sí entonces a donde yo estoy vendiendo o recibiendo el producto. Claro. Entonces son cosas que nosotros tenemos muy a nuestro favor y que, tú lo dijiste, siempre lo hemos tenido un poquito más desordenado, un poquito más ordenado, un poquito más desarrollado la construcción, un poquito más lenta, pero hemos, de una u otra manera, hemos sido como que ese viejo confiable que de Hemos mantenido constante en el tiempo, o esos últimos 10 años tú Bastante dices, estable. O sea, Estable, tú, sí. lo que decías de que por qué ahora, bueno, el ejemplo de por qué antes, cuando vinieron los venezolanos, iba a decir No, cuando había una chama así en la universidad, ¿Qué te dijeron? tenías una compañera de clase, no me dijeron nada. Pero en ese momento del tiempo vino a entrar de sin Capital y nombre, vino sin una nombre, gente. no diga nombre. No voy a decir nombre. Vino un poco de gente a Panamá. Ajá. Ese fue el Claro. reflejo, la consecuencia de un estallido social. Claro. Otra vez está pasando lo mismo en más países. Y la gente hablaba de que no, pero esos apartamentos vacíos, sí, es plata enterrada, pero es plata enterrada de otras personas que vieron sus capitales en riesgo y pensaron, ¿sabes qué? Prefiero pagar un apartamento, Tener o un asset. tener un asset afuera, que si todo termina mal acá, yo por lo menos tengo algo que me vale $500,000 aquí y después, quién sabe, vengo acá, me Claro. mudo acá o lo vendo y tengo de dónde arrancar, que es lo que hicieron mucho utilizando el ejemplo entonces de Venezuela y que venían por montones. O sea, prácticamente Costa del Este se desarrolló de capital venezolano y no fuimos los únicos. Muchos migraron a España, muchos migraron a Miami y la construcción se movió en cada uno de esos puntos. Porque el vehículo de real estate, siempre me como la el vehículo de bienes raíces sigue siendo uno de los más importantes porque a la gente le gusta saber que tiene una puerta. Es que bueno, yo voy cualquier cosa, agarro la puerta y me voy. Exacto, tengo O sea, algo aquí tengo que algo, puedo. tocar, o sea, Ujú, lo siento Esa tangible. caída que ocurrió en el 2008, ¿tú crees que vuelva a pasar con el tema del real estate? Con eso que pasó en USA. Mira, todo... Eso fue épico. Sí, claro. Yo creo que cada día estamos más regulados, se va aprendiendo entonces de las experiencias. En ese caso era loan sobre loan sobre Pero todo el mundo está loans. esperando esa caída para Sí. comprar casas y apartamentos. Y Mira, ¿cuándo va a llegar ese? Mira, yo creo que hoy en día hay que ser muy responsables. Ha sentido un poco una desaceleración, lo que vendría siendo el incremento del valor de las propiedades. El que te está vendiendo a $6,000 el metro, no sé a quién le va a vender, pero y hay que ser, por eso digo, hay que ser responsable en eso. Sí. Sí. Pero por eso es que hay muchos que aún así compraron a precios altos el metraje, pero igual, si lo estás alquilando, estás teniendo un rendimiento de un 4 y algo con rentas largas, un rendimiento de 6 y algo con rentas cortas, si eres más agresivo inclusive o con una administración, lo puedes llevar un poco más allá dependiendo del movimiento que tenga el país. Hay que ver qué pasa con las nuevas políticas públicas que se están presentando a través de la Asamblea con el tema de Airbnb y demás, pero sigue siendo un rendimiento positivo dolarizado pese a cualquier inconveniente que te encuentres en otros países. Entonces, si se puede caer o no, ya eso es geopolítica. Claro. Y sea como sea, nosotros no somos un país industrial, sino que, como estamos hablando hoy, somos receptores de inversiones y prestadores de servicio. Entonces, si pasa una pandemia, se cae el comercio, Panamá lo produce. Ujú. Entonces, hay que ver, no te puedo, ojalá supiera si viene otra pandemia, espero que no, Y o eso una no caída es- para apostar en corto en el mercado, pero Eso ahorita, por ejemplo, ahorita que ya estamos haciendo, que venimos haciendo las cosas bien, porque se venían haciendo hace rato, pero ya ahorita Mejor, mismo, mejor. mejor, exacto, eso, mejor. A los ojos tuyos, personalmente, o de Henley, no sé, Panamá ya podría llamarse como un nuevo hotspot para esto, o seguimos siendo todavía un nicho pequeño en la región. no, sí lo es. Por eso es que, y no lo digo yo, no lo dice Luis o Lucho, no lo dice Henley, sino es este report o este tracking que se hace de New World Wealth desde el 2014 hasta ahora, que es el que está mostrando, es data. Eso es lo bueno de la data, cuando tienes números. O sea, no es algo subjetivo, no lo dice Instinto, ¿no? Miguel, Instinto. o sea, no lo dice Luis, o sea, es un gurú económico que sale en YouTube. No, es data, o sea, es estadística que está mostrando a Panamá como un centro de atracción de inversiones. Entonces, Henley ha abierto una oficina en Panamá, ha ido incrementándose cada vez más y de manera rápida, es por la atracción que tiene el país.
tú te vas a Panamá Pacífico y tú ves charter que están llegando desde Canadá para ver Panamá Pacífico, que me parece un proyecto sumamente interesante, al igual que lo que se están desarrollando a lo largo de todo el país. Y hay personas que les interesa Boquete. Boquete viene saliendo como uno de los puntos principales para retirarse como expats o to relocate o también pues solamente para vivir. También se ha considerado Pedací y Venado. ¿Y Bocas del Toro? Boca del Toro sigue siendo turístico. No es turístico, La inversión. gente va a la fiesta. O sea, Pero, eso ajá. es- Yo creo que la gente vive cerca de Chiriquí y después va a Boca del Toro y después regresa. Pero sí, también estamos hablando que es una isla más limitado la capacidad de poder adquirir una propiedad allá, pero sigue marcando por lo menos Boquete, Panamá ciudad, o sea, como puntos interesantes para vivir. Y es porque aquí, o sea, Panamá es seguro y si hacemos una comparación Ahí con va. los Otra países... vez. comparamos. Sí. Versus región, son Ajá, bastante. seguros. entonces siempre viene y regresamos a Twitter y que, pero tú te comparas con Centroamérica, ¿por qué hay maras? ¿Por qué no tenemos que ser mediocres y compararnos con países que se encuentran peor y no con los mejores? Hey, nosotros somos un país joven. Hay que entenderlo también. Somos un país sumamente joven. Hay equipos de fútbol que tienen más tiempo de haberse creado que nosotros como república. Entonces, hey, poco a poco estamos haciendo las cosas bien. Es un punto que se nota que está trayendo cada vez más inversiones. Por eso vemos el desarrollo en Venado, vemos el desarrollo en Bocas, vemos el desarrollo en Boquete, en Chiriquí, en Tierras Altas, vas para Santa María. O sea, Panamá ha sido creciendo porque de manera continua y buscamos esos últimos rankings del GDP o Producto Interno Bruto y Panamá siempre te sale muy bien rankeado. Top 3, top 3, top 3. O sea, ¿quién en cualquier deporte no quisiera estar en el top 3 por 10 años? O sea, Big 3 de cualquier deporte de los últimos 3 años, tú dices, hey, este tipo es un duro. Entonces yo sí creo que nosotros, como Costa Rica, se han sabido posicionar y Uruguay también está entrando en el juego cuando hablamos a nivel de región. Ahora, buscando generar más esa ventaja competitiva, a mí me gusta hacer la analogía en el terreno que conozco, que es como es mercadeo. Escuchándote me llevo que Panamá necesita generar una ventaja competitiva. Tú en mercadeo tienes como varias aristas, ¿no? Tienes la parte funcional. Asumamos por un segundo que es que Panamá es seguro, tiene democracia, tiene el dólar, económico, que te rinda dinero. Has mencionado que tiene buenas inversiones, etcétera. Y luego tienes la parte como experiencial y social, digamos, que te dé estatus, etcétera. Panamá debe seguir volcándose en seguir diferenciando y aumentando esa ventaja competitiva para estar mejor posicionados y como consecuencia atraer inversión de afuera. Ahora, en ese contexto, la pregunta es, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué te lo digo? Porque en los casos que te mencionaba de Singapur y Corea fue como una historia bien mancomunada entre la educación y los planes de política económica del país. Básicamente iban apuntando a la política económica donde querían enfocarse para generar esa ventaja competitiva en el tiempo, pero también la educación la iban moviendo. ¿Qué podríamos hacer? Esto es una pregunta filosófica. Te pregunté por eso, el huevo o la gallina. Ajá. ¿Qué? Mira, cuando hablas de Singapur hay un libro sumamente interesante que dice Singapur del tercer al primer mundo, que te habla del desarrollo de Singapur. Yo creo que es difícil también compararse con un país que de la nada entra y hace cambios radicales. O sea, ya estamos hablando de un gobierno más rígido, para no decir otra cosa, que creo que no es lo ideal o no es lo que buscamos acá en nuestros países. No necesariamente tiene que ser el huevo y la gallina. Ahí es donde viene el debate este de X o de Twitter, o inclusive ese es hasta el propio debate generacional si se llama X o Twitter. Pero ahí es donde viene entonces el debate donde nosotros sabemos que da para más. Entonces sabemos que podemos invertir en un largo plazo en educación porque es necesaria, preparando a los jóvenes hacia el mundo que viene, no hacia el mundo de ahora. Ni el O sea, pasado. ni el pasado, porque nosotros estamos hablando, tenemos una ley orgánica que tiene casi 77 años de atraso, sin olvidar el salto digital que hubo debido a la pandemia. O sea, estamos hablando a nivel relativo que tenemos casi 100 años de atraso a nivel educativo. Entonces ahora tenemos este salto a la inteligencia artificial, en donde otros países están cambiando todo su modelo de estudio o hacia qué es lo que se tiene que estudiar, y Panamá entonces todavía se mantiene en, vamos a contabilidad, vamos a mecanografía. Entonces, esas son cosas que... ¿Cómo la pasaste en la escuela? Habla claro. Pretty. Y escribo rápido, yo escribo rápido. ¿Saben?
Mira, es que por lo menos en la experiencia que nosotros tuvimos en la escuela, yo siempre he dicho que la escuela nos preparó bastante para el Sí. mundo que vivimos al día de Puedo hoy. ser mejor, pero fine. Sí, Todo es mejorable en la vida. o pudimos ser mejores también en Exacto. él. Yo estaba bastante distraído con deportes y toda esta vaina. Pero, O sea, venía pero- diciendo, entonces, pero sí, sin, como sin en irnos. paralelo, Ya íbamos a irnos nuevamente Sí, a sí, 20, sí. 20 en minutos por paralelo fuera. ir... Nosotros tenemos la capacidad de ir en paralelo. O sea, nosotros tenemos los ingresos para hacerlo en paralelo, pero tenemos que entender, o por lo menos diferentes sectores se tienen que poner de acuerdo y no tenemos que ser egoístas y entender que, mira, hay que hacer adecuaciones en nuestro sistema de educación porque para el mundo que ya tenemos, no para el que viene, sino para el que ya tenemos. O sea, el AI ya está acá. Ya los profesores tienen que estar pasando el NIAR en bicicleta, porque cómo sabes si la tarea la hizo el estudiante o se metió en ChatGPT rapidito y la hizo, le metió un par de errores ortográficos y que ya la hice y nunca aprendió nada. Entonces, sí podemos ir de la mano explotando cada una de ellas. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en el tipo de país que queremos ser. O sea, nosotros vamos a ser un país industrial o vamos a ser un país de servicio, vamos a explotar la parte logística. O sea, qué es lo que vamos a hacer? Porque si cada rato estamos cambiando el modelo, no funciona. Si cada mes nosotros decimos que vamos a practicar un deporte diferente, no vamos a ser No ser bueno en nada. en ninguno. Y creo que eso es lo que pasa también un poco. Entonces, atendiendo a tu pregunta, no es el huevo de la gallina. Creo que va sobre una decisión en la que todos tenemos que estar de acuerdo. República Dominicana dijo turismo. Lo nuestro es turismo y allá se han ido y ya después comienzan a ver diferentes otras cosas que pueden ir explotando y obteniendo ingresos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ey, lo nuestro es logística. Bueno, vamos a ver qué podemos mejorar. Hasta hace poco se estaba viendo o se estaba hablando de lo atrasados que nosotros estamos en nuestros puertos, en nuestro sistema portuario. Entonces, como nosotros teniendo el canal de Panamá, estamos hablando que estamos atrasados. Deberíamos ser los unos de América, al menos. Claro, por lo menos. No te digo exacto, no nos vamos a comparar por otros lados, pero apuntar hacia allá. Pero bueno, para mí va más que nada sobre una decisión que sobre una o la otra. Es como eso que mencionabas, que uno piensa en Costa Rica una vez va con ese sello de pura vida. O sea, Sí, de una vez, pura vida. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba de cónsul en Argentina y llegaban personas de Argentina a decirme, mira, es que me estoy solamente para consultar porque me estoy yendo de viaje para Costa Rica y este es el circuito que voy a hacer. Y cuando voy a ver el circuito, incluía Bocas del Toro. Pero Sí. vendían Bocas del Toro como si fuese Exactamente. Costa Rica. Eso lo he escuchado Sí, bastante. yo- me ah, duele demasiado. Yo Yo cuando lo escuché la tú primera sabes vez que tú vas también. para Panamá. Dije, sí, yo voy a pasar por Panamá del aeropuerto y después voy a Costa Rica. Y es que no, tú estás yendo para Panamá de nuevo, a Boca del Toro. No, pero eso me dijeron que era Costa Rica. Y no es una persona, eran muchas personas. Sí. Entonces, lo que ellos se han posicionado muy bien a nivel de branding, qué vender, cómo venderse. Tienen una oficina comercial de promoción comercial y turística muy importante repito, es una decisión. Pura vida, Es pura una vida. decisión y al Y final, así fueron. al final es tener una estrategia definida, o sea, una visión de país definida, una estrategia definida y ser fieles a eso. Aplica para todo, para el desarrollo de la política económica, lo que queremos, aplica para la educación, A todo en la vida. juntemos y avanzamos, aplica para el plan de mercadeo de turismo de Panamá. Claro. Entonces, si vamos marchando ahí, todos los años le cambiamos de color a la botella de champú, ¿qué vamos a vender? Sí, que por eso no puedes hacer, si tú dices, bueno, vamos a dedicarnos a logística. Bueno, ¿qué si hacemos a nivel logístico? Tenemos que desarrollar un puerto pacífico, un puerto en el Caribe, pero entonces que, bueno, ahora cambiamos, ahora no somos logística, ahora somos turismo. El dinero no crece de las plantas. y ese cambio Entonces, ese- así como presupuestas y haces un cambio, entonces tienes que recortar el presupuesto que ya tenías destinado para la parte logística, se queda a media, se pierde plata y somos ineficientes. Entonces va sobre una decisión. ese cambio tan drástico, porque se da. No nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, sabemos que aquí en Panamá cada 5 años, de una u otra manera, ha habido un cambio de gobierno o de gobernante. Entonces, no nos hemos sabido poner de acuerdo como país. Porque no solamente a nivel de gobernantes. Está la parte gremial, están los sectores privados. Todo. Y sí, tenemos que sentarnos. Sociedad civil. Tenemos que estar un poquito, o tenemos que estar distraídos y creo que tenemos que sentarnos todos en una mesa y ver qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. ¿Tienes en mente a futuro aportar en esa parte? No, parte siempre lo estoy. Sí. O sea, siempre incentivo la participación política y ni siquiera desde el partido político,
sino desde una participación ciudadana. Yo estoy en la Junta de Desarrollo Local aquí de Coco del Mar. Ya vimos cómo estamos recuperando, o recuperamos, el en todo Coco caso, Parque. el parque. Fue a votar. Qué bueno, Fuimos. Fuimos. qué bueno. Buena vaina. Nos invitó Vero Quintero. Claro. Vero vino, nos invitó. Y ahí, Bien, voto. buenos pelados. Ahí Bueno, está. Cumpliendo. entonces desde la gente subestima lo que es la participación ciudadana. Entonces, mediante la participación ciudadana, bueno, ahora hay un parque. Ahora estamos viendo, se vio lo de la entrada, que para eso fue que fueron a votar, porque ya el parque existía. Entonces, creo que las personas tienen que comenzar a participar más y darse cuenta cómo de verdad se generan cambios, más que quejarse por WhatsApp Quejarse y por Twitter. e insultar Sí. a la gente y no Sí. se nivel. Exactamente. Con la cuenta de que Shadow Dog 1354 y para ponerse entonces a Y insultar a el todo el mundo. perfil todo creo. feo. Sí. ahí. Miguel Paquiao 41, de Filipinas. Hey, una pregunta. Usualmente tenemos preguntas de cierre y no hay preguntas de cierre, pero tengo una curiosidad escuchándote. También creo que es docencia para la gente que no sabe. ¿Qué hace un cónsul? ¿Cuáles son? ¿Qué- O sea, si Ok. yo soy cónsul de Panamá, Argentina, ¿qué tengo que ir a hacer? Siempre hay una confusión sobre qué hace el cónsul y qué hace el embajador. Ayúdanos con las dos, pues. Ajá, ok. Vamos con no la más sencilla, sino la más fácil tal vez de explicar. El embajador ve o es ese representante del ejecutivo, ese representante del país, el presidente, en el otro país. Entonces ves más la parte diplomática, política, generación de relaciones, firma de acuerdos, etc. El cónsul, y que puede haber varios cónsules en un país, no solamente hay uno, él puede también ver partes políticas, pero va amarrado con lo que también decida el jefe de misión, que es el embajador, pero entonces el cónsul ve más la parte de atención ciudadana, lo que es documentación, también prácticamente el cónsul actúa como un notario también en el extranjero para hacer el reconocimiento de documentación panameña en el extranjero o de la extranjera hacia Panamá. Entonces, digamos que puedes ver al cónsul, y ahora también tenemos otros, que es el cónsul general de Marina Mercante, pero primero mira al cónsul como prácticamente como atención ciudadana, para hacerlo sencillo, atención ciudadana, atención notarial, servicios notariales en el extranjero. El embajador, café y vino, política pura y dura, reuniones, porque es así, Presencia. presencia, ¿Cuál- o sea, cuál ese atrae rol inversión? importante. O la mezcla de todo el Todos equipo. todos deberían jugar hacia la atracción de inversiones. Y también, porque eso te digo, también la generación de acuerdos que de una u otra manera beneficien al país. Por lo menos, como cónsul, yo firmé 4 acuerdos en relación a seguridad, temas marítimos, portuarios y la creación de la Cámara de Comercio Panamá-Argentina, ahí en Argentina. Entonces, todo eso de una u otra manera atrae inversiones hacia Panamá. Yo estaba en Marina Mercante. Hice una gran recaudación hacia Panamá también por la atención de servicios de Marina Mercante. Los servicios notariales son más bajos y por eso también entran también hacia el país. El embajador, como te decía, todos estos tratados y estos acuerdos o estas relaciones con empresas, que también lo ven los dos, también debería ser, o sea, ellos dos son vendedores del país en la otra jurisdicción. Representantes, En la otra jurisdicción. vendedores, el comercial, la gente comercial, Pero y exacto, representante pero, político, o sea, pero tienen- deberían ser hunters sí o sí, o sea, cazadores de atracción de inversiones o beneficios hacia el país, porque no solamente es inversiones. ¿Qué es Marina Mercante para si alguien se pregunta? Cuando hablamos de Marina Mercante es todo el negocio de abanderamiento de buques y lo que conlleva. Abanderamiento de buques, pasaporte, la libreta de marinos, hasta el servicio técnico de inspecciones, o sea, las licencias, la renovación de licencia que debe tener cada buque, o renovaciones de patente que debe tener cada uno para entonces cada año hacer su pago de anualidad y mantener entonces la bandera panameña, que podemos pensar un buque como un carro. Así como un carro tiene que tener su La placa placa. todos los años al día, un buque también lo tiene que hacer. La diferencia es que el buque sí tiene que pasar por inspecciones y cumplir con ciertas cosas para poder hacer entonces la renovación. Y bajo esa bandera o esa placa que tiene el buque, entonces el que quiere trabajar en el buque tiene que tener una libreta panameña o de la bandera que tenga, y todo eso le va generando entonces ingresos hacia el país. Ahora, porque siempre hemos tenido ese equity de que es beneficioso la bandera panameña. ¿Ah? Porque hemos tenido esa fama, esa percepción de que es beneficioso y muchos quieren tener la bandera panameña. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Regresamos a lo mismo. La parte impositiva es importante. Obviamente ahí entra el código laboral también. No solamente antes se hablaba de la bandera panameña como una bandera de conveniencia
digamos que nos categorizaba un poco más abajo, pero también estamos hablando que con la bandera panameña también tienes una mejor fiscalización, y cuando digo fiscalización no es de mala manera, una mejor fiscalización, prestación de servicios, una bandera más responsable, que ante cualquier cosa que suceda, tú tienes acá la Autoridad Marítima de Panamá Claro, que ese está, respaldo. que está prestando atención y te presta entonces ese respaldo hacia el buque que tú tienes. Entonces, por eso es que se ve a Panamá con ese beneficio y que también, bueno, si va a pasar el canal todavía mucho mejor. Tenemos buena bandera, entonces. Sí, de es que barcos. regresamos a lo mismo. Es que Sí. tenemos muchos beneficios y por eso tal vez nos quejamos tanto, porque sabemos que podemos dar para más, pero de cierta una u otra manera estamos haciendo las cosas bien. Buenísimo. Mensaje de cierre. Estoy así de... "Uf". Ok, creo que era del Brutal. report y creo que hemos hablado un poquito No, de todo. y yo creo que está bueno porque al final el report sale, genera muchas dudas. Claro. Pucha, esto qué tiene que ver con Panamá, cómo se come. Sí, cuando vi el tema que íbamos a hablar, yo, wow, man, tengo mucho que aprender porque de verdad que no tenía ni idea todo lo que hacías, todo lo que estás haciendo con esta Y a mí empresa. me cambiaste, encanta. me cambiaste la perspectiva porque, ¿sabes? Uno está lleno de noticias negativas, de que la corrupción, de que todo está mal. Y ahora, o sea, escuchándote es como uno sale con una perspectiva más optimista del país de forma general. Sí, no dejan de haber cosas malas, pero, Claro, hey, pero otra- no todo es malo. Exacto, no todo es malo. Y también hay que pensarlo, o esto lo copio de una compañera de la universidad que se lo escuché. Siempre digo, porque no es mío, país chico, problema chico. País grande, problemas grandes. Pero lo bueno es que nosotros somos un país chico, con problemas chicos, con plata de país grande. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer o que se están haciendo y que es positivo. No, palabras de cierre de mi parte, Lucho, gracias por venir. Yo creo que teníamos mucho tiempo de no vernos. O sea, como te dije fuera de cámaras, te he Ya tan visto- viejo, ya tan viejo ustedes también. Sí, y tengo muchos recuerdos, muy buenos recuerdos de mi infancia. Yo, hey, este man le mete al deporte, ojalá sea mi coach, fuiste mi coach, no sé qué, chévere. Y, o sea, me alegra ver todo el crecimiento que has tenido a lo largo de los años. Mi mamá también te recuerda, como que ella se acuerda mucho de tu cara. Ok. Me ha comentado muchas cosas ahora que tiene Instagram, ya mi mamá está en el amor. Está conectada, está conectada. Y Se ella me pregunta, modernizó. hey, ¿él está en la escuela contigo? Sí, sí, sí. Un aplauso para Rosa. Y nada, la verdad que Sí, me la el crecimiento que saluda. has tenido ha sido increíble. Aprendo muchas cosas que veo en tus redes sociales y espero que Gracias. sigas así y aportes mucho a Panamá porque sé que tienes muchos conocimientos en muchas cosas. Entonces, te agradezco que hayas venido y estés con nosotros, de verdad. No, gracias a ustedes. Yo siempre digo que donde yo puedo dar docencia o puedo brindar un poco de información o apoyo, lo hago. Yo soy hecho por mi país, así que trato de devolver lo que pueda a mi país. Así que igual, bueno, tu madre o su madre jugaron un rol importante también Sí. el desarrollo de cada uno de 100%. nosotros. Y así que no, me le das un abrazo y también es, bueno, ya ni siquiera me acordaba, o sea, cuando lo vi, Porque todo, cuando yo escuché el barbudo, mucho gusto, nos agradamos. estábamos Y el aquí. contexto que todos estábamos en la misma Wow. escuela con Sí, generaciones de diferencia, pero, Correcto. pero bueno. un par de generaciones. Un par de Un generaciones. Un parcito, sí, un parcito, nada sin más. tirar la cédula, pero sí, definitivamente es un gustazo reencontrarnos acá y bueno, cualquier cosa a la orden. Miguel, Juan, ¿verdad? Juan, Sí. ya. Ya yo las di en Ya. Ya. Me No, dio bueno, una Lucho, me gracias, dio de una verdad. perspectiva más optimista. ¿Qué hace? Ujú. Está De bien. todo. A invertir entonces. Ajá. A invertir. Vamos para allá. Sí, pero sí, aquí tenemos un emprendedor, y él lo Exacto. dirá. Correcto. Ahí está el Estábamos, primer- y estábamos hablando de eso, y estábamos hablando inclusive que estamos de una prenda de lujo, no es una necesidad, Correcto. sino que una prenda de lujo, y obviamente cuando hay ese movimiento, no vamos a decir como el eslogan que hay chen por todos lados, pero te está diciendo que algo de movimiento positivo hay. Hay otros países que definitivamente no van a considerar comprarse un reloj. Acá sí lo hacen, y estoy seguro ya él arrancó con pedidos en el extranjero y todo lo demás. Eso, siendo de positivo, sí, las cosas también. Sí, no, yo te doy las gracias también por toda esta información que nos diste. Espero que esto le llegue a mucha gente también, porque ese motivo de que muchos millonarios vengan acá e inviertan en busca posible pues, de una ciudadanía y eso, despierte un poco al panameño, ¿sabes? Y que cambien como esa forma de pensar, que sea Salimos de la un ignorancia. poquito más amables también a la hora de Sí. hacer los servicios. O sea, toda esta gente nueva que viene, coño, démosle la bienvenida como debe ser para que vengan más, Sí. evidentemente. No, definitivamente me sumo como que al agradecimiento de los tres. O sea, creo que parte del equipo Sin Libreto, muchas gracias por todo el conocimiento. Creo que hemos tratado varios temas interesantes partiendo de el reporte de los millonarios, de la gente que se movía, que se traduce en el movimiento de capitales por distintas razones, cómo Panamá juega un rol como gobierno, como país
para generar esa ventaja, atraer inversiones que al final desencadenan en empleo y al final aterrizamos la conversación a ver qué más podemos hacer como país. Entonces, definitivamente sí nos salimos, no nos quedamos, pero hablamos de Sin muchas libreto, cosas sin Hay valiosas. una parte 2 por ahí Sin que no hemos libreto. hablado de deportes, Lucho. Y yo me podía quedar, buena. o sea, la conversación tan interesante, me podía quedar hablando aquí 1 hora más, pero bueno, segunda parte de una. Sí, dale, me avisa. Aparte de deporte, Antonio, hay que hablar con Lucho, que Podemos fue hablar- parte del equipo de Panamá, ¿no? Podemos Tú, hablar de sí. la vida de Lucho en Sí, Argentina. fue americano. Fútbol americano, correcto. Podemos hablar de La oficial, la parte oficial. la parte- No, y Lucho, Luis, palabras de cierre de tu lado. Tienes la cámara ahí. No, solamente, bueno, agradecer entonces a ustedes por la invitación. Me comprometo también a un segundo episodio. Nuevamente, ha sido muy agradable reencontrarnos por acá. Y como les mencionaba, o sea, definitivamente Panamá está haciendo, o creo que continuamente hemos hecho las cosas bien. Obviamente siempre hay espacio para mejorar, en donde todos nos tenemos que poner de acuerdo, en donde la participación ciudadana es sumamente importante, en donde el sector, bueno, la empresa privada también juega un rol mega importante y donde las políticas públicas definitivamente eso, que son las que establecen las reglas del juego, son las que tienen que estar cada día más claras y necesitamos que los gobernantes también hagan las cosas bien. Pero, bueno, nada más que agradecerles por el espacio y a la orden, señores. Muchas gracias a ti. Se me olvidó decir una cosa que mencionaste. Aprendimos de un modelo de negocio que no sabíamos y que seguramente mucha gente en la audiencia no necesariamente tiene por qué saber. Entonces, de verdad, gracias por eso. Una vez más, gracias a Steinbock, la casa oficial del podcast Sin Libreto, ubicado en Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, a un costado de la bomba de gasolina. Si no han probado la salchicha y la cerveza auténticas alemanas, Se vienen muchas cosas, sí. Si vienen vengan a cositas. Steinbock. Juan, David. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, déjale un like a este video, un puñete a la campanita, por favor, compártelo. También síguenos en Instagram, en TikTok y escúchanos en Spotify. Y Recuerda comenten, que cada comenten. jueves tenemos un capítulo nuevo. Un aplauso para Luis y nos vemos en la próxima. Chaito, pues.